En este mundo, de Alejandra Pizarnik. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte. Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación de mi horizonte de Maldoror con su perro. Y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura, corredores negros. Los he recorrido todos. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad. Escribo como estoy diciendo. La sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Oh, quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras, deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas. ¿Qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí, me atraganté. No puedo más de no poder más. Palabras embosadas, todo se desliza hacia la negra licuefacción. Y el perro de Maldoror, en esta noche, en este mundo, donde todo es posible salvo el poema. Hablo, sabiendo que no se trata de eso, siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. Bien. Cualquier análisis, desde la teoría de Kristeva que uno se preste a hacer o que nos dispongamos a realizar, va a ser una de las muchas posibilidades, de las muchísimas posibilidades de acceso o de análisis. No se me ocurre otra manera de decirlo. A ver, no es la única variable posible la lectura, y sobre todo una lectura a partir de la utilización de conceptos teóricos vertidos por Julia Kristeva. A mí se me ocurrió empezar, por el comienzo y después ir buscando las diferenciales significantes, las lecturas tabulares, las posibilidades de diferentes conexiones a partir de la transposición de lo semiótico en lo simbólico, y hacer un trabajo poético, a ver si podemos, a partir de la lectura, hacer regresar, como dice Kristeva, el fantasma y volver a la funcionalidad preverbal. En esta noche, en este mundo, observaremos como primera instancia que no comienza con mayúscula. Eso, desde la teoría de Kristeva, es negatividad. En esta noche, en este mundo, es una ubicación que podríamos, realizando o recurriendo a otras teorías, decir que tiene que ver con el momento de la enunciación. Las palabras del sueño, de la infancia, de la muerte. Sabemos que del es de más el, así que sería de el sueño, de la infancia, de la muerte, de. Ya encontramos una diferencial significante, de, que se va a volver a repetir. Pero ¿qué podemos observar respecto del orden al que nos hace ingresar, o del espacio sintáctico, y a partir de ese espacio sintáctico al espacio semántico, al que nos hace ingresar esta estructura recursiva del sueño, de la infancia, de la muerte? Porque no es las palabras del sueño,
son las palabras del sueño de la infancia, tampoco. Son las palabras del sueño de la infancia de la muerte. Sabemos que el número 3 es el que hace iniciar una serie. Por lo tanto, en el policial es así. El número 3 hace ingresar una serie. Podemos hablar de una serie a partir del tercer ejemplo o del tercer caso. Del sueño de la infancia de la muerte, desde el punto de vista sintáctico, vuelvo a repetir, y como forma de conexión con lo semántico, entramos en el vértigo del sentido. Da la sensación de entrar en un poco como en esas circunvalaciones de la mente de la que va a hablar en una de las estrofas posteriores, esos recintos cerrados que se van oscureciendo. Además, el sueño, la infancia, la muerte, sustantivos y temáticas recurrentes en Pizarnik. El sueño de la infancia, de la muerte. Esa diferencial significante de carácter fónico, pero sobre todo acá de carácter sintáctico y semántico, generan un ingreso hacia esa zona de oscuridad, sueño, infancia, muerte, de los que va a hacer cargo todo el resto del poema, como parte de su problematización, que consiste en este caso en que las palabras no pueden hacerse cargo de nombrar el deseo. Después, además del de, que como acabo de decir, provoca o introduce al infinito o a lo indeterminado y ayuda a generar ese vértigo del sentido, a mí se me había ocurrido, en esta noche, en este mundo, marcar dos líneas, esas posibles, lecturas dentro de la lectura, o textos dentro del texto, o cadenas semánticas, como dice Julia Kristeva, dentro de los mismos significantes, o cadenas significantes dentro de las cadenas significantes. Podemos establecer dos cadenas, una a partir de la palabra noche y otra a partir de la palabra mundo. Todas las palabras que empiezan con M, yo las transcribí. Son mundo, muerte, maldolor, mentir, mentira, mente, más, muertos y el pronombre posesivo mi. Mi, muertos, más, mente, mentira, mentir, maldolor, muerte, mundo. Respecto de maldolor, vamos a hacer una intertextualidad a ver a qué se refiere con maldolor, pero mientras tanto tenemos, mundo, muerte, maldolor, que por ahora voy adelantando que maldolor se refiere al ansia del infinito, al ansia de poder nombrar ese infinito, ese absoluto, ese encuentro con el objeto pequeña. Mentir, mentira, la palabra no basta. Mente, la búsqueda permanente dentro del mismo registro de la subjetividad para encontrar la manera de poder nombrar ese objeto del deseo. Muertos, más mí. Ese campo semántico que estamos haciendo ya, una lectura tabular o paragramática, siguiendo lo que dice Kristeva, un trabajo con la diferencial significante. Acuérdense que es el elemento gráfico o fónico que redistribuye e infinitiza la significación del texto, une lo semiótico con lo simbólico. La diferencial significante tiene también la tarea, la labor de permitirnos unir lo pulsional, lo que intenta expresarse, el deseo, lo reprimido, lo semiótico en lo simbólico. Y constituye parte del ego imaginado, y es un trabajo del significante y tratando de buscar un campo de significancia, un espacio de significancia. Entonces decíamos que con la M, que es esta noche en este mundo, el espacio y el tiempo en esta noche, tiempo en este mundo, espacio. Tanto tiempo como espacio van permitiendo, a partir de sus diferenciales significantes, no de noche y M de mundo, establecer esto que acabo de decir, diferenciales significantes a partir de una lectura tabular que conectan lo semiótico con lo simbólico. Por la parte de noche, ¿qué encontramos alrededor de noche? Las palabras no, noche, negación y negro, negra. ¿Sí? Fíjense, no, noche, negación y negra. Todas palabras que remiten, a la oscuridad, en este caso la oscuridad ligada a la imposibilidad. La sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. La sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Lo único posible es la mentira de mundo. Y todo lo imposible está negado con noche. La noche, la oscuridad,
lo imposible, lo indecible, lo prohibido. A partir de este primer verso, noche y mundo, entonces hemos establecido una lectura tabular a partir de la diferencial significante que nos permite acceder al orden de lo semiótico a partir precisamente del juego tabular o paragramático de lo simbólico. Los campos que se abren entonces tienen que ver con lo mental, el mundo, lo mental, lo posesivo, la mentira, Maldoror, de quien voy a hablar, y por otra parte el no de la noche, ¿sí? Lo oscuro, lo prohibido, la negación, la imposibilidad de nombrar el deseo. Continuamos leyendo. Nunca es eso lo que uno quiere decir. Es decir, lo que se dice no es lo que se quiere decir. Nuevamente estamos en esa instancia que Julia Kristeva denomina la separación del sujeto de sus objetos. La separación que a partir del corte tético, de ese umbral, que es el umbral del lenguaje, determina la distancia entre el sujeto del deseo y el encuentro con su objeto pequeña a, con su objeto de deseo, con aquello que quiere nombrar, con aquello que quiere decir. ¿Qué es lo que se quiere decir? El deseo. ¿Qué es lo que se quiere hacer o decir? El poema. ¿El poema se va a decir? Sí. ¿Es eso lo que se quiere decir? No. Dice, la lengua natal castra. Esta castración nos remite desde el campo, digamos, de la teoría, nuevamente al corte tético, al sujeto barrado, a la separación del objeto de sus objetos, del sujeto de sus objetos y de la división de lo semiótico en lo simbólico. Es decir, la lengua natal castra remite al complejo de castración. De castración en todos los aspectos. En este caso está ligado a la lengua, está ligado al órgano, porque la lengua es un órgano, dice, al órgano sexual, porque para Lacan la voz y la lengua también están relacionados con lo libidinal, que puede nombrar y a partir de la posibilidad de nombrar encontrarse con lo semiótico, con lo pulsional, con lo sexual, con el deseo. ¿Puede? No. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema. Fíjense otra vez la diferencial significante de, ¿no? De conocimiento del fracaso de todo poema. Es el mismo juego diferencial significante que encontramos en el segundo verso, del sueño de la infancia de la muerte. Nuevamente nos lleva a una reformulación permanente del sentido, porque cada D nos introduce dentro de un nuevo, digamos, intersticio, o como dirá en el poema en unos versos más adelante, cuando habla de las sombras, dice, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura, corredores negros. Esos recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura, esos corredores negros, son estos espacios que se nombran como espacio de búsqueda para encontrar dentro del lenguaje la palabra que pueda nombrar en esta noche, en este mundo, el deseo, o pueda decir lo que quiere decir. Entonces, habíamos hablado nuevamente de la diferencial significante de que introduce a ese vértigo o a ese juego de cajas chinas que tienen que ver con los intersticios mentales o de esa mente en donde el sujeto poético busca, rebusca, se pierde y enloquece intentando construir un poema que pueda nombrar ese deseo. Entonces dice, la lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, es decir, solamente en la intención y en la práctica poética, el sujeto poético se puede encontrar con que esa búsqueda es un fracaso. En tanto y en cuanto no se practique ese discurso poético o ese lenguaje poético, el fracaso no es posible. Y ese fracaso es el único camino al que se puede acceder o a la única finalidad a la que se puede acceder. No obstante, es una empresa con la que el poeta acomete. Dice, la lengua es el órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, que es el órgano, la lengua, de la recreación, del reconocimiento, pero no de la resurrección. Se puede recrear a través del lenguaje, se puede reconocer a través del lenguaje, pero no se puede revivir a través del lenguaje. Es decir, es imposible volver a encontrarse con ese objeto
que colmaba la satisfacción libidinal, que colmaba el placer y al que se accedía a través de lo pulsional en el orden de lo semiótico. Entonces, esa lengua que está castrada, que está relacionada con lo filoso del corte tético, podrá decir, podrá recrear, podrá conocer, reconocer, pero no va a poder revivir, resurgir, resurreccionar, resucitar sería, a ese objeto del deseo. Es decir, relacionado con si digo agua beberé, si digo pan comeré, no. El recreación, reconocimiento, resurrección también funciona como diferencial significante. Teníamos la D y la R. La fuerza de la R, obviamente, es mucho más notoria que la debilidad de la D. La D nos va introduciendo lentamente a ese espacio del infinito, mientras que la R intenta, volver a generar el encuentro con ese objeto del deseo. Pero no el órgano de la resurrección de algo a modo de negación de mi horizonte de Maldoror con su perro. Yo les quiero contar algo de Maldoror con su perro para hacer una intertextualidad de la que también habla la teoría de Kristeva, las intertextualidades como una forma también de transposición. Maldoror, el conde de Lotramont, es una obra que tiene como personaje a Maldoror, escrito por Isidoro Ducas, el conde de Lotramont. Maldoror, espero haber sido claro porque creo que confundí. Isidoro Ducas, también llamado el conde de Lotramont, escribe una obra, un texto, Los cantos de Maldoror, donde Maldoror es el personaje. Es un ser sobrehumano, arcángel del mal, que lucha bajo diferentes formas contra el creador, comete asesinatos en los que se evidencia su sadismo y perversión. Lo interesante es que los objetos y animales hablan, y en este hablar de los animales hay una preponderancia de la figura de los perros o del perro, pero en realidad es de los perros. Entonces, en el canto primero de los 4 cantos de Maldoror, en la estrofa octava, dice lo siguiente, lo voy a leer. Gime el viento, con sus notas lánguidas, a través de las hojas. Canta el búho, su grave endecha, que eriza los cabellos de todo lo que escucha. Y entonces los perros enfurecen, rompen sus cadenas y escapan de las granjas arrebatados de locuras y se echan a correr por los campos. Más adelante dice, del mismo modo, los perros dejan caer sus orejas, levantan la cabeza, hinchan el cuello terrible y como un niño que grita de hambre, o como un gato con el vientre abierto en el tejado, o como una mujer que va a parir, o como un moribundo, atenazado por la peste en un hospital, o como una jovencita que entona un aire sublime, comienzan a ladrar. Y más adelante dice, mi madre me había dicho, cuando estés en la cama y oigas los ladridos de los perros en el campo, cúbrete con la manta y no te burles de ellos, porque tienen una sed inapagable de infinito. También yo, como los perros, padezco de necesidad de infinito y no la puedo contentar. Esa falta de contentura, esa sed de infinito, es la que intertextualmente está transpuesta en este poema. De mi horizonte de Maldoror con su perro, es decir, de mi horizonte de ese personaje que con sus perros, o a través de sus perros, expresan metafóricamente esa necesidad de infinito, pero que al mismo tiempo no se puede conseguir. Eso es lo que está haciendo el poeta o la poeta en este poema. Por eso esa referencia, esa transtextualidad, intertextualidad con los cantos de Maldoror y los perros de los cantos de Maldoror. Y nada es promesa entre lo decible. No se puede prometer nada que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira, el resto es silencio, solo el que es silencio no existe. Me quedo con estos 2 últimos versos. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. Dentro de la teoría de Kristeva nos encontramos ante un ejemplo muy claro de negatividad, en donde la práctica lógica que está elidida es la del tercero excluido. Acordémonos que la ley del tercero excluido sostiene que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Lo que estos 2 últimos versos están diciendo es lo siguiente.
El resto es silencio, solo que el silencio no existe. Entonces, en una suerte de traducción diría, el resto es silencio, el resto no es silencio, porque el silencio no existe. El resto es silencio, el resto no es silencio. Es silencio y no es silencio, al mismo tiempo y en el mismo sentido, es negatividad porque está invalidando la ley del tercero excluido. Va contra la loja normativa 0,1, verdadero o falso. Después dice, no, las palabras no hacen al amor, no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua beberé, si digo pan comeré. Estas preguntas retóricas, en donde también podemos marcar como diferencial significante los signos de interrogación, porque como pregunta retórica tiene la validez de quedar abierta y no tener respuesta. Sin embargo, el mismo texto está contestando a partir de toda la teoría de la que se apropia en el lenguaje o a través del lenguaje o con el lenguaje, que si digo agua no beberé y que si digo pan no comeré, porque las palabras no hacen al amor, hacen la ausencia. Por lo tanto, las palabras no traen el agua, no traen el pan, no son el agua, no son el pan, son la ausencia del agua y del pan. Son la ausencia de lo que puede saciar el hambre y la sed. Y al mismo tiempo, agua y pan son diferenciales significantes que remiten a un campo, que es el campo de lo sagrado, al campo de lo religioso. El agua y el pan, o la sangre o el vino y el pan. En otros poemas vuelvo a hablar a agua y pan toda la vida, ¿no? Como el que está preso, en este caso condenado en ese presidio del lenguaje, que como en otros poemas que hemos dicho, solamente el sujeto puede hablar cuando a esa casa del lenguaje se le ha volado el tejado. Acá pareciera no poder hablar porque está presa, o el sujeto poético está presa de que si digo agua no beberé y si digo pan no comeré. Sin embargo, los signos de admiración, de pregunta, vuelvo a repetir, o de interrogación, funcionan como diferenciales significantes porque remiten a un campo de problematización respecto de cuál es el poder o la fuerza del lenguaje. En esta noche, en este mundo extraordinario, silencio, el de esta noche, y después hay 3 versos consecutivos que tienen la misma estructura sintáctica y simplemente, o bueno, no simplemente, y se cambian el sustantivo central de cada uno de ellos, alma, mente y espíritu, que tienen un correlato casi semántico. Alma, mente y espíritu muchas veces los utilizamos como sinónimos. Lo que pasa con el alma es que no se ve, lo que pasa con la mente es que no se ve, lo que pasa con el espíritu es que no se ve. Alma, mente y espíritu responden a psique, responden también al estado semiótico, pulsional, que no se ve y que no tiene palabra que lo nombre. Funciona como negatividad desde el punto de vista que dentro de las leyes discursivas repite algo que podría haberse sintetizado, diciendo lo que pasa con el alma, con la mente y con el espíritu es lo que no se ven. Eso hubiese sucedido fuera del lenguaje poético. Dentro del lenguaje poético sabemos que la ley de distributividad y la ley de equipotencia también se pueden violar como la del tercero excluido. Entonces, esta reiteración hace que mente, alma y espíritu cobren en cada una de estas líneas, de estos versos y de estos enunciados una fuerza más renovadora de aquello que no se ve y que remite siempre al espacio de lo semiótico y al espacio del deseo. Entonces tenemos negatividad porque viola la ley de distributividad y de equipotencia. Y por el otro lado, bueno, responden a resaltar esos 3 sustantivos, alma, mente y espíritu, que por un lado arman un campo semiótico o semántico, mejor dicho, que remiten a lo semiótico, es decir, al deseo, a lo que no se ve, a lo que ha quedado silenciado y atrapado por el corte téctico. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura, corredores negros, los he recorrido todos, o quédate más, un poco más, entre nosotros. La piedra de la locura, otra intertextualidad, remite no solamente al cuadro del Bosco, la extracción de la piedra de locura, sino también a
a toda una cosmovisión que existía durante la Edad Media, una cosmovisión médica que consistía en pensar que aquellos que estaban locos era porque tenían algún tipo de quiste duro, como mineral o con con consistencia de piedra, y que operándolo y extrayéndoles esa piedra se traía también la locura. Entonces, cuando remite a sombras, recintos viscosos, donde se oculta la piedra de la locura, los corredores negros, estamos en el campo de lo metafórico, es decir, los corredores negros serían las circunvalaciones cerebrales. Las sombras, nuevamente, ese espacio mental o ese espacio semiótico anterior al lenguaje, en donde se busca, se intenta encontrar, nuevamente, repito, el objeto del deseo, lo pulsional, lo semiótico, lo sexual, lo reprimido, y la palabra no puede nombrarlo. Eso mismo genera la locura, la imposibilidad de poder nombrar, la imposibilidad de poder decir. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Nuevamente el pronombre mi, que ya lo hemos visto, lo hemos rastreado en relación con mundo también, por la diferencial significante es casi el sonido de la mudez, ¿no? No poder nombrar, no poder decir. Mi persona está herida. Cuando decimos o escuchamos mi persona está herida, entendemos la persona esta, corpórea, de carne y hueso, ¿no? Pero en el segundo verso dice mi primera persona del singular. No necesariamente aclara, sino que redistribuye. Las dos personas están heridas. La primera persona del singular, es decir, la persona de papel, la persona gramatical, la persona del lenguaje, el sujeto del lenguaje, el sujeto que escribe, el sujeto poético está herido. Pero también el cuerpo de ese sujeto está herido. Ambos están heridos. O esa dualidad que presenta el yo poético está herido, su cuerpo y el cuerpo del poema, como dice en la palabra, el deseo de la palabra. Ojalá pudiera ser con mi cuerpo el cuerpo del poema. También está eso representado en estos dos versos. Mi persona está herida, yo, mi primera de persona del singular, la que aparece en la escritura, la que intenta en la escritura, en lo simbólico, rescatar a la persona que está herida. La primera persona, mi persona está herida, es la persona que remite a lo semiótico. Está herida por el corte tético, está herida por la separación de su objeto de deseo. Y mi primera persona del singular, que es la persona que escribe, el sujeto del habla, el sujeto del discurso poético, también está herido. Ambos están heridos. Uno remite a lo semiótico, un verso, el otro remite a lo simbólico. Escribo como quien con un cuchillo en la oscuridad. Acá tenemos ese cuchillo, ¿no? Ese cuchillo que ha cortado al sujeto y, nuevamente, la efracción de lo semiótico en lo simbólico. Escribo como estoy diciendo, la sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. Ahí hay otro campo semántico, otra diferencial significante que se puede rastrear, que son todas aquellas palabras o aquellos significantes que comienzan, ahora no lo encuentro, he hecho yo para acá un rastreo, con el prefijo de negación in. Invisibilidades, imposible, inservible, invisible. Bueno, ya está, invisibilidad es imposible, inservible, ¿no? Es visible, no es posible, no sirve para nada esta tarea de describir, porque el cuchillo, que está ahí como una especie de espada de Damocles, ¿no? Pero ese cuchillo que ha herido a la primera persona la ha escindido lo semiótico de lo simbólico, y lo simbólico no puede fractar lo semiótico. No obstante, se elige escribir. Los deterioros de las palabras deshabitando el palacio del lenguaje. Nuevamente metáfora, ¿no? Al palacio del lenguaje había explicado la metáfora en otro video que tiene que ver con la normatividad del lenguaje, un lenguaje que puede dar cuenta de un sujeto que no es este sujeto, no es el sujeto del sujeto poético atravesado por el corte tético. Nuevamente el conocimiento entre las piernas que hiciste, donde el sexo aparece la interrogación como una diferencial significante. Hay que ver hacia dónde remiten esas interrogaciones, esas preguntas. Oh, mis muertos, me los comí, me atraganté, no puedo más de no poder más. Palabras embosadas, todo se desliza hacia la negra licuefacción.
La disolución del sujeto, la imposibilidad de, otra vez, de poder efractar lo simbólico en lo semiótico o de tratar de poder decir a través de lo simbólico el nombre del deseo, es imposible porque todo tiende hacia una negra, nuevamente la diferencial significante de la negación de la N, negra, licuefacción. Lo que se ve en esta licuefacción es la disolución del sujeto, por lo menos del sujeto aquel normado por la lógica 0,1. Lo que aparece acá es el sujeto serológico. Aquella travesía del sujeto que hemos observado, se me está por cortar el tiempo, que hemos observado en la teoría, aparece acá en la licuefacción. Me interesa este verso, donde dice, y el perro de Maldoror en esta noche en este mundo, donde todo es posible, salvo el poema. Salvo quiere decir dos cosas. Y acá estamos trabajando en el campo de lo paradigmático, es decir, de la metáfora. Se puede elegir la palabra salvo o se puede elegir la palabra menos. La idea es todo es posible menos el poema. ¿Sí? Todo es posible menos el poema. El poema no es posible. Sin embargo, ella lo salva, porque dice salvo el poema, no dice menos el poema. Por lo tanto, acá se nos junta la diferencial significante salvo, el juego en la elección paradigmática de la palabra salvar, salvo, en vez de la palabra menos, el poema, es decir, aun cuando esto es imposible, yo lo elijo y lo voy a salvar. Hay una actitud por parte del yo poético también de sacrificio, como el de que come agua y él toma agua y bebe pan. Bueno, salvo el poema, yo salvo el poema. Este salvo, vuelvo a repetir, es una diferencial significante y al mismo tiempo es un juego de sustitución metafórica. Salvar el poema. Hablo